Bueno, pues vamos a dar inicio a la última mesa de estas jornadas con la intervención de Juan David Zuluaga y Javier de la Higuera. Juan David viene de Bogotá, de Colombia. Su formación de grado o licenciatura, no sé cómo en tu país se denomina, fue en Ciencias Políticas, ingresó en la filosofía a partir de sus estudios de posgrado que realizó en esta universidad con un trabajo de fin de máster que yo pude evaluar, que pude estar en el tribunal, magnífico sobre el pensamiento español. Y bueno, pues seguro que os va a sorprender, como me sorprendió a mí desde el principio, por su gran capacidad de erudición. Bueno, muchas gracias al equipo de investigación por el espacio que me da en el Congreso para presentar esta breve ponencia. El año pasado en el Congreso, al cual también fui invitado, traté de estudiar un poco las patologías actuales de civilización y los focos que estaban generando esas patologías de civilización en clave de los deseos de los individuos, los límites del deseo y la manera como ese deseo supone la vitalidad de los individuos y del todo social. Traigo esto a colación porque tangencialmente toco esa misma problemática en el texto que voy a presentar hoy. Sin embargo, hoy me voy a centrar en el papel del Estado en la cura de las patologías de civilización. El texto que presento tiene un título ligeramente diferente de aquel que aparece en el programa. El texto definitivo para hoy, pero siempre provisional, se titula Del Estado como fármaco para la cura de las patologías de civilización. Y está dividido en 3 partes. En aras de la economía del tiempo y de la precisión a la hora de la exposición de las ideas, pues me permito leer el texto. La primera parte se titula El Estado, la razón de Estado y el carácter estatal. El Estado, cualquiera sea el ropaje que él utilice, aparece para lograr un máximo de bienestar. Su labor regulativa busca, en primera instancia, salvaguardar la vida de las personas y, como corolario de este imperativo, el reemplazar la arbitrariedad por el derecho. Ya en las primeras reflexiones de la filosofía griega encontramos consideraciones en ese sentido. Estoy pensando en Platón y en Aristóteles, desde luego, pero pues claro, se puede retrotraer esto a Esquilo y a Hesiodo y a buena parte de los pensadores que los antecedieron y que sirvieron para conformar esa tradición política que sigue siendo la nuestra y que es la de Occidente. Los debates de la filosofía política, entonces, no giran tanto en torno al fin del Estado, cuyo objeto se desprende del imperativo político que le es propio, esto es, salvaguardar la vida de los individuos, como de los medios con los que cuenta para desarrollar su misión y los límites reales e incluso deseables de su influjo y su labor. Contribuye a ahondar la dificultad de la definición y delimitación de sus medios, el hecho de que la existencia del Estado no presupone para todo momento y todo lugar el contenido del fin deseado, ni los medios que a él conducen, ni los límites que de suyo serían posibles y deseables. Antes bien, si hay acuerdo en el fin, el bienestar, no hay consenso en el contenido de ese fin, es decir, en qué significa tal bienestar. E históricamente las interpretaciones han variado desde el bienestar del todo, y comprender lo que es el todo entraña una nueva dificultad, hasta el bienestar del mayor número de individuos del todo social, pasando por el favorecimiento de una de las partes de dicho todo, una parte predominante en términos de lo político, de lo económico, de lo religioso, de lo social. Una nueva dificultad surge cuando se examinan los límites de acción de un Estado particular, porque ocurre que un Estado, para perpetuarse, tiene, en no pocas ocasiones, que entrar en flagrante contradicción con los postulados que le dan vida y dice defender. A esa serie imprecisa de medios con los que cuenta el Estado para su perpetuación es a lo que se le dio el nombre de razón de Estado, y su patente y descarnada paradoja ya fue puesta de relieve por los teóricos de la cuestión.
Consiste esta intrínseca contradicción en que un Estado no puede prescindir de la moral y del derecho como fundamentos de su existencia, y sin embargo, él mismo da el ejemplo funesto de su violación cuando así lo exigían y lo exigen los imperativos de su propia existencia. Esto está muy bien estudiado en un texto magnífico de Meinecke sobre la razón de Estado. La categoría de la razón de Estado muestra el bienestar que presupone el Estado mismo, y el hecho de que la razón de Estado prácticamente no tenga límites, más allá de los silenciosos límites que la propia época le impone como el difuso horizonte de un actuar justo, esto es, encaminado a procurar el bienestar, es la prueba de la centralidad que tal bienestar supone, porque precisamente la labor del Estado pretende garantizar dicho bienestar, erradicando él o los factores que impiden conseguirlo o que están actuando como elementos patógenos de la anhelada o presupuesta salud del todo social. Los medios con los que cuenta el Estado para desarrollar su acción no tienen apenas límites y fueron conocidos ya en la antigüedad. Ahí viene a continuación una cita de Platón del Diálogo del Político. Dice Platón, y si tal vez mandan a la muerte o destierran a algunos individuos para purificar y sanear la ciudad, o si envían aquí o allá colonias como si fueran enjambres de abejas para reducir la ciudad, o, por el contrario, traen inmigrantes de algún otro lado para aumentar su volumen, mientras procedan con ciencia y justicia para salvarla e introduzcan en lo posible mejoras, debemos decir, ateniéndonos a tales rasgos, que es este régimen político el único recto. Hasta aquí la cita de Platón. Los medios que la perspectiva moderna consiente no son más sutiles. Y viene una cita de Nicolás Maquiavelo de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. La cita dice, lo cual amerita ser notado y observado por cualquier ciudadano que pretenda aconsejar a su patria, porque en las deliberaciones en las cuales está en juego la salvación de la patria, no se debe caer en consideraciones ni sobre lo justo ni lo injusto, ni sobre lo piadoso ni lo cruel, ni sobre lo laudable ni lo ignominioso. En cambio, pues puesta toda otra consideración, se debe seguir en todo aquel partido que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. Hasta aquí la cita de Maquiavelo. Quien crea que al respecto el Estado se ha civilizado, que recuerde que en la actualidad hay estados que, en pro de su propia perpetuación, llegan incluso hasta los límites de matar a sus propios súbditos, aunque haya sido precisamente ese el fin por el cual se instituyó el Estado. Este medio de la razón de Estado se llama pena de muerte y está avalado en muchos estados contemporáneos. Se observa, pues, que el Estado, para llevar a las más altas cotas el bienestar, requiere, antes que nada, de su propia perpetuación, y para ello se vale de la razón de Estado que puede llegar, incluso, hasta los límites de sobrepasar los propios imperativos que ordena a sus súbditos y los propios supuestos que le dan vida y alimentan su perduración. Pero hay más. En un estado ideal, las políticas estarían encaminadas siempre hacia el máximo de bienestar que una época dada y un estado particular presuponen. Pero ocurre que tal estado ideal no existe, ni se sabe que haya existido, sino que tenemos estados gobernados por hombres con capacidades limitadas y visiones particulares que le dan una impronta al Estado y que pueden desviarlo de su natural empeño. Desde esta perspectiva ya no estamos en los dominios de la razón de Estado, cuyos límites, como queda señalado, son difusos y cuyas posibilidades son amplísimas, sino en el plano de la patología estatal. Se trata, en una palabra, de un Estado morboso. Morboso porque pervierte el orden natural que su misión y su disposición le imponen, natural evidentemente entre comillas. Ya no se trata de que, en aras de su propia preservación, que, dicho sea de paso, es también la institución de la noción de justicia y la garantía de su posibilidad y vigilancia, se valga el Estado de medios que a los individuos no les son lícitos y de los que tuvo que prescindir, bien histórica, bien teóricamente. No se trata de la legítima violación de un ordenamiento jurídico que impone a sus súbditos de una hacer efectiva la contradicción honda e insalvable que se señaló anteriormente, sino de un actuar que ya no tiene como alimento efectivo el bienestar social, sin importar la noción que de él nos hayamos hecho.
Un actuar estatal, entonces, que va en contravía del fin que debiera perseguir y que, en últimas, sustenta su existencia. Se trata, pues, de una tergiversación del fin y de un abuso de los medios. Señas de la patología estatal pueden verse, por ejemplo, en la corrupción o en la sedimentación de sus instituciones en una burocracia pesada, enfermiza e ineficiente que hace más difícil la vida de las personas. La corrupción consiste en un actuar que, privilegiando el bienestar propio, va en detrimento del todo social. Cuando el Estado está enfermo, sus políticas son viciadas. Y también al revés, pues se sabe que está enfermo el Estado porque están viciadas sus políticas. El problema no solo radica en el hecho de que el Estado pervierta el fin que auspició su fundación, sino en que su propia enfermedad puede causar el malestar de los individuos por los que tenía que velar. No se pretenda sostener que sustancializo el Estado o que lo estudio desde una perspectiva organicista. La cuestión es quizás más sutil. Aunque no pueda afirmarse que el Estado tiene vida, que toma decisiones o que actúa en primera persona, es apenas evidente que quienes gobiernan su rumbo con el tinte y el tenor de sus decisiones le imprimen un carácter al Estado. Esas maneras propias de un Estado, que trascienden lo meramente institucional, son precisamente a lo que llamo el carácter de un Estado. Por otra parte, resulta claro el nexo entre los dos dominios, pues es el Estado quien regula las relaciones entre los individuos y con el color de sus decisiones señala un camino o marca un campo de posibilidades que pueden ser tendencialmente patológicas. Hay, en efecto, una retroalimentación incesante entre el Estado y el todo social, porque quienes comandan los Estados le dan una impronta, un carácter al Estado y, a su vez, el talante que tenga cada Estado auspicia, sugiere, favorece, fomenta o prohíbe determinadas conductas. Esto es, crea un plano de posibilidades de lo real sobre el que se desarrollan las personas. De esta manera, el tipo de Estado favorece determinadas conductas, penaliza algunas, prohíbe otras. Un Estado autoritario, por ejemplo, no estará interesado en fomentar la autonomía de los ciudadanos. Uno totalitario no procurará desarrollar la individualidad, etc. La cuestión, entonces, es muy dramática porque puede ocurrir que el Estado no esté ya trabajando por esa salud del todo social, que se llama bienestar, en cuyo caso hablaríamos de una llana despreocupación, sino que puede estar ocurriendo incluso que el propio Estado sea uno de los agentes que esté generando las patologías de civilización. Y por qué no, quizás algunas de las más dramáticas. Esta cuestión de cómo el Estado está generando algunas patologías de civilización fue precisamente la que me ocupó en la intervención del Congreso anterior, en el año pasado. Aquí comienza la segunda parte del texto que se titula El Estado, el deseo, el capitalismo y su relación con las patologías de civilización. Que haya una patología de civilización significa que hay un malestar tan generalizado y que socava de modo tal la vida de las personas que ya no puede considerarse un caso aislado ni tan siquiera un mal recurrente, sino una como predisposición a enfermar de tal mal, como la probabilidad de enfermar en tiempos de peste, y una efectiva tendencia a estarlo. Se trata de la presencia de un elemento patógeno o varios que agosta o enerva las fuentes de la propia vida. ¿Puede estar el Estado contribuyendo a generar o a agravar tal mal? Decía que la razón de Estado es un límite de la posibilidad del propio Estado y entraña la institución o la preservación del orden jurídico, que a la postre significa paz, libertad, justicia. Esto es, todo aquello a lo que llamamos bienestar. Y en esa medida sus medios están justificados. Pero, ¿hasta qué punto puede el Estado valerse de esos mismos medios o de medios análogos cuando el fin que lo anima no es precisamente el del bienestar? Dilucidar la cuestión de la razón de Estado parece bastante más sencillo, porque lo que anima los debates en torno a dicho problema es el empleo de medios que le están vedados a los individuos y que sin embargo le son imprescindibles al Estado para su propia preservación, que es, como queda dicho, la preservación también de la paz, la libertad y la justicia. Pero en la discusión se presupone siempre, y es la clave del asunto, una justicia de fondo o, si se prefiere, un inmanente bienestar que siempre debe el Estado procurar. Si se llega hasta el punto de aceptar todos los medios posibles,
es porque se sabe que la causa que lo anima es la de procurar el bienestar del todo social. Pero cuando el fin que persigue no es noble, cuando el fin se ha pervertido o viciado, ya no estamos en los dominios de la justicia o del bienestar, ni sus medios son los de la razón de Estado. Más bien, caemos en el plano de la patología estatal y estamos sujetos a la dirección y la regulación de un Estado morboso. Y como el fin que lo alienta no es noble, los medios que emplea no son lícitos. En otro lugar intenté mostrar que el Estado actual estaba, al menos en cierta medida, al servicio de un sistema capitalista que se vale de una incesante exacerbación del deseo como condición de posibilidad de su propia preservación. Esta cuestión la trabajé también en la ponencia anterior y bueno, puede leerse en Occidente Enfermo, que es el libro que recoge las ponencias de los participantes del anterior congreso. El estadio actual del capitalismo es de tal tenor que ya no está al servicio de las necesidades de los individuos que viven o vivían de la administración y usufructo de un modo de producción que, amén de una distribución de la labor social, prodigaba un lugar para el intercambio, sino de un sistema capitalista en el cual, tras una inversión brutal y deshumanizante del espíritu que lo animaba, son los consumidores quienes están al servicio del sistema del capital. Ha llegado a un punto de desarrollo el capitalismo que su lógica de producción excede a las claras las necesidades del individuo y su capacidad de consumo. Se ha llegado a un punto en el que la producción ya no tiene en cuenta las necesidades del individuo, sino que las crea. Y las crea porque para su perpetuación, según la condición actual del sistema capitalista, necesita dar salida a unos ingentes inventarios que el desarrollo de la técnica actual auspicia. Se trata de un mecanismo ciego y de una lógica siniestra que ya no tiene en cuenta a los hombres más que como medios. Por eso alimenta sus deseos espurios y los colma de vanas esperanzas que prometen felicidades imposibles. Si la vida es deseo, si este es el signo vital de aquella, no por ello son igualmente legítimos todos los deseos, pues hay, además de los deseos genuinos, unos que son nocivos y otros que son espurios. Sin embargo, por una aparente dificultad semántica que acá no es preciso resolver, ocurre que los deseos espurios son más perniciosos que los deseos nocivos, pues estos son todavía señal de que una vida se conduce o se dirige por un cauce dado al camino de la muerte, aunque sea con ritmo más acelerado que aquella que solo se alimenta de los deseos genuinos. Pero la vida que se nutre de deseos espurios está condenada no solo, como todas, a la muerte, sino también a la desdicha o la inautenticidad. Pues bien, un estado que alimenta los deseos espurios de sus súbditos es un estado enfermo. Y es un estado que, a su vez, está generando las más onerosas patologías de civilización. La cuestión, no obstante, no se limita a un cómodo contubernio con el sistema capitalista. Las condiciones del mundo actual hacen que el Estado moderno haya tenido que sumar a la primordial tarea de regulación de las relaciones de los sujetos la labor de contener la acción de las masas. Y para hacerlo, el camino que tal Estado ha transitado es uno de medios mezquinos, quizás porque vislumbró la impotencia de su tarea social o, si se prefiere, civilizatoria. El camino que ha seguido, visto que no pudo educar a las masas, fue el de envilecerlas. La tesis de Sloterdijk es que el Estado moderno se había impuesto como tarea la labor de emancipar a las masas, pero habría fracasado en su intento. Se crea un juego siniestro en el que se exacerba el deseo y se inserta a los sujetos en una lógica de consumo sin sentido y sin fin. En la actualidad los deseos se ven exacerbados sin cesar por los medios de comunicación. Parece, entonces, que también el Estado contribuye a exacerbar ese deseo siempre que la consecución de su fin le sugiera el medio. Esta exacerbación del deseo está generando un malestar en la sociedad que, por sus características y sus consecuencias, se asemeja a una neurosis, y por ser tan difundido el malestar me veo autorizado a tildar de social. Ya en focos actuales de las patologías de civilización, hice notar que tal exacerbación del deseo a la que se ven sometidos los sujetos genera un cierto malestar por la incapacidad, siquiera momentánea, de satisfacer los propios deseos. Como la lógica de que se vale el capital es la de acrecentar indefinidamente la cantidad y la intensidad de lo deseado, la satisfacción de tales deseos resulta en todo momento imposible. Esta brecha es el primer foco por donde comienza a gestarse la neurosis social.
Parece entonces que la labor del Estado se muestra crucial para intentar sanar los males sociales, pues, al cabo, para procurar el bienestar de los súbditos aparece el Estado, y quizás, con los tiempos de biopolítica que corren, cuenta el Estado con mecanismos más sutiles y medios más potentes que en época alguna para encauzar y hasta dirigir la acción de los sujetos. Condición indispensable, sin embargo, para que la acción del Estado esté encaminada a curar es no solo que sean acertadas las políticas, sino que el Estado mismo esté sano, pues si el fin que persigue no es noble, las políticas que de él se desprendan estarán viciadas o morbosas. Que el Estado actual muestra y hasta tiene todas las trazas de ser un Estado neurótico, lo estudié en otro lugar, y que sus políticas y las exigencias que hace a los sujetos lo convirtieron en un Estado neurotizante, esto es, un Estado que está gestando la neurosis de las personas, quedó también mostrado en dicho estudio. Es el Estado entonces uno de los principales focos de esta honda y preocupante patología de civilización. Aquí me estoy refiriendo a un texto que discutimos en el grupo de investigación sobre lo que llamé en ese momento la neurosis social. Sí, una especie de ensayo, de panfleto, si quieren ustedes, sobre una neurosis muy generalizada y sobre cómo esa neurosis afecta no solo a lo social, sino a lo estatal, y cómo se retroalimentan mutua y siniestramente. Que quien por su fin y su labor estuviera naturalmente llamado a curar, esté, por las condiciones históricas, culturales y sociales del presente, por el contrario, enfermando, solo me parece una manifestación más de la honda crisis del presente. Comienza la tercera parte del texto y ya estoy terminando. Esta parte se titula El Estado y la masa, su relación y el remedio estatal. Pese a todo, el Estado no puede soslayar el hecho radical e incontestable del ascenso de las masas. Y como en todo tiempo de masas tiene que bregar por la contención de su ímpetu, aceptando, como parece plausible aceptar, la tesis de que fracasó en su intento emancipador. El remedio, entonces, al que ha recurrido es antiguo y nada de su enervante eficacia ha perdido: pan y circo. La masa, en la historia de Occidente, solo ha sido un problema, esto es, solo ha sido objeto de reflexión y de discusión en el momento en que su presencia ha comenzado a desbordar los límites físicos de la ciudad o incluso a inundar los espacios de la vida pública. Recuérdese que fue, precisamente, un hecho físico el que llamó la atención de Ortega y el que lo conminó a escribir su célebre estudio sobre la cuestión. Pues bien, he acá que la solución que la época moderna dio a la cuestión de las masas, desde que su desbordamiento lo hizo un imperativo para el Estado, fue no la de su educación, sino la de su contención, su distracción, su entretención, la solución de inducirles una adormecida narcosis para que, satisfechas de sí, la solución de inducirlas, a una adormecida narcosis para que, satisfechas de sí, arrellanadas en su apacible modorra, en su insensible sopor, sea viable el vivir en sociedad en tiempos de masas y en tiempos de crisis. Esto históricamente ha ocurrido cuando las masas han comenzado a desbordar los cauces de los límites físicos de la vida social, como sucedió, por ejemplo, en tiempos del Imperio Romano. En la época moderna ocurre desde el siglo XVII, como tan acertadamente lo mostró José Antonio Maraval en su detallado estudio sobre el barroco. Que sea, entonces, labor de la filosofía poner de relieve esta situación y este malestar presentes, y que sea tarea suya también estudiar los medios con que nos hemos de curar. Muchas gracias.